gusto a Mera y a mí que puedan estar con nosotros hoy para aprender más sobre la palabra de Dios. Mira, ¿y sabías que ya estamos en el mes de abril? Sí, ¿verdad que es muy emocionante? En esta semana, niños, vamos a aprender sobre Jesús. ¿Cómo qué vamos a aprender de Jesús, Mera? Sobre cuando Jesús era niño, cómo creció, cuando fue a Jerusalén. Exactamente, Jesús vivió como tú y como yo. Él vino y se hizo hombre. Y también vamos a recordar de cómo Jesús murió en esa cruz del Calvario por nuestros pecados. Pero, ¿quedó muerto, Merari? No. ¿Qué le pasó? Resucitó. ¿A los cuántos días, niños? Yo sé que sí se acuerdan. ¿A los cuántos días, Mera? A los 3 días, ¿verdad? Así que pongan mucha atención y no se pierdan ninguna de estas clases que vamos a estar aprendiendo más sobre Dios. Pero para comenzar vamos a alabar a Dios, ¿sale? En los asuntos de mi Padre Celestial me es necesario estar para cumplir a cabalidad mi misión en este mundo haciendo su voluntad. Así como Jesús crecía en estatura, gracia y sabiduría, así yo quiero crecer entendiendo el propósito de Dios en mí, aún desde antes de nacer. En los asuntos de mi Padre Celestial me es necesario estar para cumplir a cabalidad mi misión en este mundo haciendo su voluntad. Así como Jesús crecía en estatura, gracia y sabiduría, así yo quiero crecer entendiendo el propósito de Dios en mí. Así como Jesús crecía en estatura, gracia y sabiduría, así yo quiero crecer entendiendo el propósito de Dios en mí, aún desde antes de nacer. Aún desde antes de nacer. Hola, Sisi, ¿cómo estás? Bien. ¿Ya saliste de vacaciones? Ya. Te invito a que vengas al templo toda la semana porque vamos a hablar de Jesús. ¿Cómo? Sí, vamos a hablar de que cómo Jesús era un niño igual que tú, que él creció, que él jugó, que él corrió y que pues nació como tú. ¿Sí? Sí, hoy vamos a aprender cómo Jesús era un niño. Bueno, niños, ahora vamos a aprender sobre la palabra de Dios, ¿verdad? Como decía Sisi y Naomi, que nosotros somos muy parecidos a cuando Jesús era niño, cuando Jesús creció, ¿verdad? Y vemos muchas similitudes. Jesús era pobre, quizás tú en tu casa te consideras un niño pobre, pues Jesús también era. Jesús jugaba con sus amigos, Jesús también estaba rodeado de sus familiares, de sus hermanos, y yo sé que tú también estás rodeado de tus familiares. Jesús de seguro salía a jugar con sus amigos y estaba con ellos de alguna manera, pero Jesús también le importaba mucho el acercarse a Dios. Y hoy vamos a ver de qué manera Jesús iba creciendo, ese niño cómo iba creciendo, cómo se compara a ti y a mí, cómo podemos nosotros crecer también y ser como Jesús. Y vamos a ver la historia que la encontramos en Lucas, en su capítulo 2, del versículo 41 al verso 52. ¿Ok, niños? Bueno, dice que en aquel tiempo los judíos hacían un viaje a Jerusalén. Ellos viajaban a Jerusalén cada año para celebrar la Pascua. La Pascua en aquel tiempo era un agradecimiento a Dios, un culto, una acción de gracias hacia Dios, de tal manera que ellos recordaban
que Dios los había liberado de Egipto. ¿Se acuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel y fue victorioso cuando salieron de Egipto? Pues de esa liberación Dios les ordenó que cada año debían ellos celebrar esa Pascua, agradecer a Dios por haber sido liberados. Pues Jesús, María, José y los hermanos de Jesús dice que también se fueron y iban a viajar a Jerusalén. En aquel tiempo se juntaban como caravanas. Se juntaba el grupo de los hombres, el grupo de las mujeres y el grupo de los niños. Y iban en grupos viajando a Jerusalén. Iban caminando hacia Jerusalén, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que ellos llegaron, adoraron a Dios, dice que hicieron esa celebración, pero como cuando todo hay que regresar. Ellos tenían que regresar a casa. Entonces las caravanas se formaron de regreso a casa, pero los papás de Jesús no se percataron de que Jesús no estaba ahí en las caravanas. Quizás el papá dijo, no está aquí conmigo, de seguro está con los más jóvenes, porque Jesús ya tenía 12 años, estaba entrando a la etapa de la adolescencia. Y entonces dice que ellos pensaron que quizás iba en otro grupo, pero en un momento como madre, quizás María se empezó a preocupar de que no miraba por ningún lado a Jesús. Y dice que lo empezaron a buscar en todos lados y de seguro le gritaban, Jesús, Jesús, ¿dónde estás? No te veo. Y imagínense cuando a un padre se le pierde su hijo. Es una preocupación, es una desesperación que no sabes qué hacer. Pues así, los padres de Jesús estaban desesperados, estaban tristes, angustiados, porque no encontraban a Jesús por ningún lado. Y Jesús tan solo era un niño. Entonces dice que ellos decidieron regresar a Jerusalén, regresar para buscarlo. Y dice que tardaron buscando al niño. Pero como que al final dijeron, ¿cuándo fue la última vez que lo vimos? Pues en el templo, vamos a verlo al templo. Y dice que llegaron al templo y dice que Jesús estaba con los maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley? Los que se dedicaban a estudiar la palabra de Dios, que hoy en día lo tenemos como en el Antiguo Testamento. Dice que ellos estaban estudiando y Jesús estaba ahí y dice que todos esos sabios se maravillaban y decían, ¿cómo es posible que un niño hable de esa manera, hable así de Dios? Entonces dice que ellos estaban maravillados, pero cuando María vio a Jesús, de seguro se alegró su corazón, pero fue a decirle una reclamación a Jesús y le dijo, ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. Y Jesús le respondió, dice que le dijo, ¿por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Que Jesús le respondió hacia María y María no entendía sus palabras. ¿A qué se refería Jesús con eso? Él se refería a que él necesitaba buscar, estar cerca de Dios, leer su palabra, orar, y donde lo podía hacer era en la iglesia, era en la casa de Dios. Él quería estar más cerca y más cerca de Dios, él quería aprender. Y dice que así Jesús iba creciendo, y dice el versículo 40, dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él, ¿verdad? Dice que Jesús iba creciendo, que se fortalecía, que iba llenándose de sabiduría. Pero ¿ustedes creen que esa sabiduría llegó así nada más? No, porque Jesús se dedicaba a estudiar la palabra de Dios. Él la leía. Y vamos a leer otro versículo, dice, y en el versículo 52 dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En este versículo podemos ver 4 aspectos de cómo iba creciendo Jesús. Y los vamos a mencionar. El primer aspecto es físicamente. Dice que Jesús iba creciendo en estatura. Iba creciendo físicamente. Así como tú cuando naciste empezaste a crecer, ¿verdad? Y quizás marcabas en la pared. A ver, ahorita mido, ya voy llegando al metro. Ya mido más del metro y vas creciendo. Así Jesús iba creciendo en estatura. Y para poder crecer físicamente, yo me imagino que también Jesús hacía ejercicio, comía sanamente, comía las comidas que su mamá le daba, no renegaba. Y dice que él iba creciendo físicamente, en estatura.
Segundo aspecto, en inteligencia, dice, en sabiduría. Quiere decir que Jesús estudiaba, ¿verdad? De seguro Jesús iba a la escuela, sino cómo aprendió a leer. Para que Jesús pudiera leer la palabra de Dios, tenía que aprender a leer. Y dice que él estudiaba mucho. A ver, ¿a cuántos de ustedes les gusta estudiar? ¿Les gusta ir a la escuela? ¿Les gusta ir a aprender? ¿O cuántos están empezando a aprender a leer? Pues es muy importante que aprendan. Así como Jesús se interesó en aprender, en crecer en la inteligencia, también nosotros debemos de aprender. Por eso es muy importante que nos guste asistir a la escuela, ponerle atención a la maestra, a lo que va diciendo. Tercer aspecto, también dice que Jesús crecía espiritualmente. Dice que iba creciendo con gracia para con Dios. ¿Por qué? Como vimos, a Jesús le gustaba estar en el templo, le gustaba estar en la casa de Dios. Él sabía que cada año subía al templo, entonces quería aprovechar lo máximo para estar ahí. Y dice que Jesús leía la palabra, oraba, asistía a la iglesia. Así tú también, si quieres crecer como Jesús, debes de leer su palabra, de ir a tu clase de escuela dominical, asistir a la iglesia, leer cada día más de Dios y aprender, pedirle a Dios que te ayude a que también caigas en gracia para con Él. Y el cuarto aspecto, dice que Jesús iba creciendo socialmente. ¿Por qué? Dice que también tenía gracia para con los hombres. Jesús iba creciendo de esa manera. ¿Por qué? Porque le caía bien a las demás personas. Les agradaba, querían estar con él. De seguro sus amigos decían, no, sí, vente Jesús, vamos a jugar, vente, yo te invito, vamos a jugar pelota, vamos a jugar esto. Y dice que Jesús era llamado con todos. ¿Por qué? Porque Jesús era un niño respetuoso, obedecía a sus mayores, no le gritaba a su mamá, respetaba a su padre, obedecía en todo lo que le decían. Así cualquier mayor que se le acercara, Jesús tenía ese respeto para con ellos. Así tú también. Si quieres caer en gracia para con los hombres, debes de ser respetuoso a tus mayores, debes de obedecerle, debes de respetar a tus padres. Acabamos de ver, ¿verdad?, sobre el respeto, que hay que ser respetuosos con nuestras autoridades, con todos los que están a nuestro alrededor. Así nosotros vamos a caer bien ante los demás. Entonces, si se dan cuenta, Jesús iba creciendo, dijimos, en sabiduría, en estatura, en gracia, para con Dios y para con los hombres. Así Dios también quiere que tú vayas creciendo, que vayas siendo inteligente, que vayas creciendo en estatura. Quizás van a haber algunos que van a quedar chaparritos, pero esa va a ser la estatura que Dios te dio y no debes por qué sentirte mal. Debes de crecer espiritualmente, buscar más a Dios, de crecer social con las personas, llevarte bien con ellas, no caerles mal, no que digan, no, con él no te juntes, porque puro molestar, puro pegar. ¿Verdad que no es agradable que hablen así de nosotros? Y yo te invito el día de hoy a que si tú quieres crecer como Jesús crecía, le pidamos a Dios en oración que nos ayude. Amantísimo Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido que Jesús era un niño como nosotros y que Él iba creciendo, Señor, cada día, que tuvo las mismas necesidades, que Él también jugaba, Padre, pero que también se importaba en buscarte a ti, en amarte y en querer estar cerca de ti cada día. Ayúdame a crecer como Jesús crecía, a hacerlo, Padre, como dice ese texto, en sabiduría, en estatura, en gracia para contigo y para con los demás, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, niños, vamos a aprender el texto del día de hoy. Bueno, niños, vamos a aprender el texto del día de hoy. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52, una vez más. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Hemos llegado al final, niños, pero como siempre les dejamos sus actividades. Del lado derecho les dejamos lo que es para los niños pequeños que tienen que colorear donde Jesús se encontraba en el templo, ¿verdad? Con los maestros. E igual para los grandes tienen que
igual la misma imagen, pero también escribir su versículo de memoria y completar todas las frases que ahí mencionan. Bueno, espero que así como Jesús crecía en sabiduría y en gracia, también ustedes puedan hacerlo. Dios los bendiga, los espero a la próxima.